Buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, tocinillo de AV Pasión. Bienvenidos todos al canal. Por fin tenemos la esperada review de la espectacular Samsung Q950TS. Tope de gama de todas las líneas de Samsung, en especial de la 8K, de la firma coreana para el año 2020. Así que vamos allá. Bueno, estamos, como digo, ante la Samsung Q950TS, una espectacular Smart TV, que este año, como bien sabréis, ha diferenciado la marca coreana en dos gamas, la 4K hasta la Q95T, que también analizamos, y la gama 8K, entre la que se encuentra la Q950TS, que es la tope de gama de este año. Cuenta con un puerto HDMI 2.1 completo de 40 GB por segundo, que veremos más adelante, junto con soporte para HDR10, HLG y, por supuesto, HDR10 Plus, dado que Samsung es una gran impulsora de este formato. Es un televisor bastante caro, ronda entre los 5.400, 5.900 aproximadamente, 65 pulgadas, una de las más caras del mercado, y vamos a ver si merece la pena pagar ese dinero por él. Una de las principales características que tiene este año, como podéis ver en el mismo vídeo, es que no tiene marcos. Es un televisor con un marco tan fino que podemos decir que es una pantalla infinita o Infinite Display, en la que no existe el marco. Como veis, todo es pantalla y crea un efecto óptico muy interesante que parece que la pantalla está flotando en el aire. La verdad es que es una auténtica pasada. Por otro lado tenemos también el lateral, que como veis está terminado en una especie de chapa metálica perforada, en la que trabaja el OTS Plus o Object Tracking Sound, un sistema en la que Samsung intenta posicionarnos un poquito los objetos que aparecen en pantalla a través de los altavoces para que suenen por esta especie de micro altavoces. Hablando de sonido, también contamos con un sonido integrado bastante bueno. En la parte trasera podéis ver cómo cuenta con 4 mid-woofers por cada lado, por lo cual nos da una sensación estéreo bastante notable, y también con una calidad de sonido bastante buena para ser un sonido integrado. Siguiendo con el diseño, encontramos también en la parte de abajo el grosor del borde es un poquito más ancho y también termina en una especie de pie cuadrado que no es de aluminio, aunque lo simula muy bien. Es de plástico y cierta elevación para poder poner debajo una barra de sonido de la misma marca preferiblemente. Para terminar con el tema del diseño, también tenemos que tener en cuenta que es un televisor que está inclinado, pesa muchísimo, pesa mucho y como veis en el vídeo está con una cierta inclinación, primero para que no se nos venga hacia adelante y segundo también para evitar una serie de reflejos que está estudiado a través de varios ingenieros de vídeo, en los cuales se nos dice que con una inclinación de 8 o 10 grados podemos evitar una gran parte de los reflejos solares. Una cosa de las que más me gustan a mí de Samsung, que siempre lo he dicho desde que empezamos en AV Pasión, es el One Connect. Es un dispositivo que se encarga de centralizar toda la electrónica del panel de forma que no tenemos que conectar ningún cable al televisor. Solamente uno, que es el cable de fibra óptica que conecta el televisor con el One Connect. También encontramos lo típico, conexión de antena, de satélite, conector de diversos conectores de sonido, cable de red. Y por supuesto el cable One Connect conecta al televisor junto con el de corriente. Para terminar con el tema de diseño y accesorios, también tenemos un mando que es igual que el de la Q95T, cromado, de muy buena calidad, muy buen peso y muy ergonómico. La verdad es que me ha gustado mucho. Y por lo menos en España solo incluye ese mando, no incluye el completo de plástico que veíamos en generaciones pasadas. Por otra parte, también continuamos con Tizen. En esta versión el sistema operativo la verdad es que funciona muy bien, funciona muy fluido. Podemos elegir entre cualquier app que yo recuerde que se puede instalar, lo vais a tener disponible. Además de ser compatible también con Bixby, que es el asistente de voz de Samsung, y también con Alexa de Amazon. Y según me ha comentado Samsung, en una próxima actualización tendremos soporte de Google Assistant, que de hecho ya está desarrollado y solo falta, como digo, implementar una actualización, así que muy completa. A nivel de funcionalidades y rapidez, como veis en el vídeo, la verdad es que el sistema responde inmediatamente. Yo lo pondría siempre a la par de Android TV en televisores que monten un buen chip. En líneas generales, la verdad es que un 8 sobre 10. Bueno, entrando en términos ya de imagen, para calentar un poquito la review, tenemos un panel LCD VA, como es costumbre en las gamas altas de Samsung, con un ratio de contraste nativo bastante bueno de 0,07 nits, sin activar el local dimming para ver el nivel nativo del panel, y 0,001 si activamos el local dimming en medio o alto, lo cual es un valor prácticamente de negro perfecto. Hablando un poquito del nivel de negros, como veréis en el test de zonas que hemos utilizado el test de zonas, que por cierto mucha gente me pregunta que cómo se cuentan, y si tenéis el disco de Spears & Moonsil V2, el Ultra HD, hay un apartado donde podéis utilizar el patrón de chequeo de zonas, y como veis, si ponéis el televisor en total oscuridad, veréis que entre paso de una zona a otra se ilumina
el panel un poquito en ese cuadradito, entonces eso es una zona. Nosotros hemos contado 480 zonas, lo cual hace este televisor del mejor LCD o QLED LCD FALT del mercado. La verdad es que es una auténtica pasada, e igual al número de zonas su tope de gama del año pasado, que era la Q90R. En cuanto a su funcionamiento, me he dado cuenta, utilizando por ejemplo el patrón de ABL, que es un círculo que, como veis, se expande y se reduce constantemente, que el panel, cuando pasa aproximadamente de un 25% de blanco en el círculo, cuando se empieza a contraer más, el panel reduce drásticamente el brillo. Es decir, en otras palabras, los objetos pequeños van a brillar menos de lo que deberían, sobre todo en HDR, y es una técnica que ha utilizado Samsung para intentar eliminar por completo el blooming. Sabéis que esa floración o blooming significa que un objeto muy brillante, como el panel tiene un límite de zonas, que son 480, tiene que iluminar una zona que es más grande que el objeto a iluminar, y por lo tanto la luz se escapa por los lados, por alrededor del objeto. La verdad es que es muy raro de ver, muy difícil de ver, y en parte gracias a ese ABL más restrictivo, por así decirlo, a partir del 25% hacia abajo, el blooming se reduce bastante y es muy difícil de ver, a no ser que estemos en total oscuridad y con escenas muy complicadas. Para evidenciar el funcionamiento del local dimming hemos puesto varios trozos de películas. Entre ellas hemos puesto, bueno, también lo podéis ver aquí en directo, como incluso con los focos el negro se mantiene muy puro, la verdad es que está muy cerca del OLED. Pero como decía, hemos puesto nuestro famoso test de Drácula, donde podéis ver un trocito y más adelante lo utilizaremos para el tema del escalado, y la verdad es que funciona bastante bien y se queda muy cerca de un televisor OLED. Lógicamente, si tenéis el ojo un poco entrenado, vais a ver que el nivel de negro le falta ese pequeño paso para llegar a la profundidad abisal que tiene los OLED, pero se queda muy cerca. Luego hemos puesto otro test muy interesante también, que es el inicio de la película Mad Max en 4K Ultra HD, donde podéis ver cómo aparecen las letras de los actores, Tom Hardy y Charlize Theron, y como veis se mantiene el negro completamente negro. Pero me he dado cuenta que si veo la misma escena en la OLED, esas letras brillan más, que es lo que explicaba antes con el test de la ABL, que al reducirse un objeto, sobre todo si tiene mucho blanco, el panel lo ilumina menos de lo que debería para evitar el blooming. Bueno, al igual que pasó con la Q95T, que recibe una actualización, la Q950TS es plenamente compatible con el modo Filmmaker Mode, ese modo que intenta quitarnos todo el procesamiento del panel para ver la imagen lo más parecida posible a como la ideó su creador o los coloristas o los directores de fotografía. Y la verdad es que funciona perfectamente. Desactivarla y tenemos todo el procesamiento desactivado, incluido el movimiento. Y por cierto, también hablando del modo Filmmaker y otro modo de imagen, tenéis que saber que Samsung es, creo, la única marca que he encontrado que acepta el croma 444 completo en todos los modos de imagen, con lo cual no hay que hacer el truco, por ejemplo, de la LG de ponerlo en modo PC ni nada. Lo activáis y si el reproductor o la consola acepta 444, la tele lo va a mostrar directamente así, lo cual también es un acierto para no tener que estar cambiando entre modos de imagen y ajustes varios. En cuanto a colorimetría, el panel viene perfecto de fábrica, la verdad es que ya no son aquellos colores saturados de otros años de Samsung, y en cuanto a lo que se traduce eso es unos colores, por ejemplo, de piel muy realistas, unos colores que se ven ricos pero no se ven sobresaturados, no se ven radiactivos, y lo podéis ver a lo largo de varias películas. Sobre todo, como digo, los tonos de piel, que es uno de los aspectos de la imagen que es más difícil de conseguir, y la verdad es que lo consigue muy bien, aunque como siempre digo, si se calibra con calma, de lo cual, por cierto, en la página de Salón Digital tenéis la posibilidad de hacerlo, lo reduce los errores aún más y lo deja ya calibrada profesionalmente, con lo cual ya es espectacular. Luego tenemos, anticipando un poquito lo que vamos a ver en el aspecto del HDR, he encontrado que continúa aquel aspecto de posterización que tiene la imagen, sobre todo en altas luces, cuando hay un brillo muy grande, como por ejemplo la escena del Gran Showman, que voy a poneros de la review de la Q95T, donde, como veis, hay posterización o banding de color. Volviendo otra vez aquí, el banding de color vendría a ser lo que vais a ver ahora mismo en el fondo, que es cuando hay una imagen que debería ser completamente homogénea y, como veis, se parte, se desdobla en transiciones de color más duras de lo que debería. Es un pequeño punto negativo que este televisor, por ejemplo, no cuente con un filtro de contorno o degradación suave. En cuanto a movimiento, como siempre, ponemos el test de las líneas horizontales, que nos va a indicar la resolución nativa a la que llega el panel, como siempre en Sample and Hold es de 350 líneas, pero al activar bien el Black Frame Insertion, bien la interpolación o bien una conjunción, una mezcla entre ambas, obtenemos hasta 1080 líneas. El movimiento que crea la Samsung es bastante similar al de la LG, con sus virtudes y sus mismas desventajas, aunque quizá un poquito más refinado. Pero sí lo pondría al nivel de LG y un poquito ambas marcas, pero muy poco ya por debajo de Panasonic, así que más o menos hacéis una idea. Bueno, antes de entrar ya en HDR, que sé que tenéis ganas de ver
qué pico de nits ha dado, qué tal el impacto HDR en este panel, etcétera. Vamos a entrar en el tema del procesamiento de imagen y escalado. Como sabéis, tiene una resolución 8K, es decir, una resolución 4 veces la 4K. Mucha gente me dice, no, es el doble. No, no es el doble, es 4 veces. Y 16 veces la resolución 1080p, porque se multiplica. Entonces, ¿qué utiliza Samsung para paliar, para mí, un defecto que es 8K? Según Samsung me informó, estuve charlando con varios ingenieros y, en fin, un poco para estudiar bien el panel. El 8K, según varios estudios, se percibe mayor nitidez con fuentes 4K que en un panel 4K. Es decir, podemos una película 4K en la tele Q950ts y percibiremos un pequeño extra de nitidez que si la viésemos en un panel 4K. Yo tras varias semanas o casi semanas de pruebas ya, no he notado que sea así, lo veo más o menos igual con un panel 4K, ni mejor ni peor, aunque si me acerco mucho, sí que podéis ver el efecto polilla de la densidad de píxeles propia de un panel 8K, que además tiene otra serie de inconvenientes, como veremos más adelante en el HDR, y que no lo considero un defecto porque la verdad es que en cuanto nos separamos 20 o 30 centímetros del panel ya no se ve, pero ahí está. Poniendo el test de Drácula que os comentaba antes, se nota la falta de punch, de nitidez, de escalado de la tele, porque ya se tiene que inventar el 99,6% de los píxeles, es decir, solo utiliza un 0,6% de imagen real para escalarlo a una resolución tan bestia como 8K. Luego tenemos también el tema de que no hay fuentes 8K. Dentro del procesamiento también tenemos lo que Samsung llama el Machine Learning o Deep Learning, que ha ido evolucionando con los años, en la cual el chip va intentando aprender sobre la marcha lo que es, por ejemplo, aquí un escarabajo, lo que es una persona, lo que es un avión, lo que es una taza, y va intentando crear una base de datos en la cual va aprendiendo con nuestros usos y sobre todo con los datos que le va mandando a la gente de las imágenes para escalar y hacer el procesamiento de imagen mejor. ¿Es marketing o no es marketing? Pues hombre, tampoco lo sé, pero la verdad es que escala bastante bien, pero como digo, hasta 4K. Para mí, de 4K para abajo, es decir, 1080 y fuentes inferiores, se nota que el panel tiene demasiada resolución y no hay chip que lo salve ni inteligencia artificial que pueda hacer más que lo que vemos aquí. Bueno, llegamos al plato fuerte de la review, el HDR. ¿Qué tal es el HDR en esta tele? Pues como veis vosotros es espectacular. La imagen es muy brillante, la imagen es muy impactante y muy tridimensional. Más que el brillo, que más o menos vendría a brillar como una OLED en general, es esa ausencia de ABL, esa ausencia de restricción, que significa cuando aparece un elemento muy brillante, baja el brillo. Esta tele no lo hace, lógicamente, lo hace, pero en menor proporción. Y también, sobre todo, me he dado cuenta que es en los objetos muy brillantes, que por ejemplo en las OLED, como veis en el sol de Transformers, la cámara sobre todo no lo capta bien, pero en la OLED aparece el sol muy desfigurado, muy desdibujado, no se ve bien el contorno, y en la QLED se ve perfecto, se ve el sol completamente dibujado, con los rayitos incluso. Eso es que el panel es capaz de llegar al pico de máximo de nits grabado de esa película y mostrárnoslo, cosa que no pasa por ejemplo con la OLED. ¿Qué nivel de luminancia me ha medido a mí? 1580 nits al 10% y casi 400 al 100%. Me preocupa ese 400 casi al 100% porque normalmente suelen medir 700-800 nits las LCD, como por ejemplo la XH95 o la Q95T o incluso la Q90R, y esta pierde casi la mitad de nits al 100%. ¿Y esto por qué ocurre? Nuevamente por el 8K. Para mí, como veis a lo largo de esta review, aunque la teoría o el marketing o Samsung intente decirnos que es bueno, para mí el 8K es un contra más que un pro. Dentro de la luminancia también afecta, como habéis visto, a este aspecto, porque el panel, al tener muchos más píxeles, requiere de mucha más luz para iluminarlos. Es sencillo de entender. Con lo cual, con 480 zonas, realmente iluminamos menos píxeles de lo que iluminaría, por ejemplo, la Q90R del año pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que al 100% brilla 300 y pico nits menos que la Q90R, precisamente por el tema del 8K. Aún así, como he explicado muchas veces, realmente una película HDR suele estar masterizada, digamos, el 80% de la película a 150, 140 nits, 120 más o menos, y solo ese 10 o 15% es cuando utiliza toda la energía del panel para mostrarnos los elementos más brillantes, no toda la escena. Así que es suficiente para mostrarnos una imagen extremadamente impactante y, por lo tanto, en objetos pequeños sí que tendremos los 1500 y pico nits, pero tened en cuenta dos cosas. Una, que al 100% lo va a reducir,
como he explicado, y dos, que cuando son elementos muy brillantes, aunque yo ponga un patrón al 10% y me dé ese valor, en películas no llega. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, el local dimming prefiere cuando, ¿os acordáis de la bola que se contraía y se expandía? Cuando se reduce también el brillo, con lo cual no vamos a llegar a ese valor tampoco seguramente en escenas reales. Aún así, la imagen HDR es completamente impactante, sobre todo si hay elementos como por ejemplo estáis viendo ahora, con mucho negro y un elemento central. La imagen es vamos, la leche. Bueno, y dentro del HDR también es importante hablar del seguimiento de la curva PQE-UTF, como sabéis, esa curva que es absoluta, donde cada parte del rango de grises, del 0, que sería el negro, al 100, que es el blanco, lleva correspondido un nivel de nits completamente medido. La Samsung, como todos los años, siempre se sobresale mucho de la curva, es decir, brilla mucho más de lo que debería en toda la gama. Es muy fácil de arreglar bajando el 4 clics el nivel de contraste hasta 46. Y ya tenemos un seguimiento mucho más correcto. En cuanto a gaming, sabéis que es una de las características más demandadas actualmente. Como decía, cuenta con soporte de HDMI 2.1 de 40 GB por segundo, soporte también VRR y soporte también de FreeSync Premium, lo cual hace un panel espectacular para jugar. En cuanto al input lag, nos ha medido con nuestro Leo Botnar, que sabéis que mide señales 1080p y mide señales 4K. Nos ha dado 11 milisegundos, lo cual está súper bien. Para ello tenéis que desactivar tenéis que tener sí o sí el Motion Plus para juegos, porque si no nos añade un pequeño extra de input lag. Y también como consejo personal, quítate el ecualizador de negros, que lo único que hace es subirnos el nivel de negros nativo. Cuando ponemos el modo juego, el panel baja su input lag hasta los 11 milisegundos, pero es a costa de que el local dimming no funcione tan bien. Digámoslo así, que en lugar de tener 480 zonas pasa a tener 50. Eso se traduce en una imagen peor, con peres negros, con más blooming y como más sin vida. Realmente me hubiese gustado un input lag de 28-30 milisegundos con una mejor calidad de imagen, en mi opinión. Y bueno, llegamos a las conclusiones. Un pedazo de panel, la verdad es que es un televisor espectacular. Diseño, bueno, vamos a hacer pros y contras como hacemos siempre. Ventajas, para mí un diseño, creo que es el televisor más bonito que he visto junto con la Philips OLED 865. Un televisor espectacular, sin marcos, con el Object Tracking Sound, con un grosor bastante comedido y que tiene esa perforación en el lateral para el Object Tracking Sound del OTS, que simula el posicionamiento de los objetos que vemos en pantalla a través de los altavoces para que lo escuchemos más o menos localizados. Otra ventaja también sería la imagen, calidad de imagen soberbia, tanto en SDR como en HDR, se queda muy cerca de un televisor OLED, pero muy cerca, de verdad, a nivel de negros, muy cerca. Y en HDR es espectacular. Le falta esa profundidad, un poco de profundidad en los negros, pero lo compensa con una mayor espectacularidad en las partes brillantes, con lo cual cada uno que elija, pero la verdad es que la imagen es muy buena. Luego, más ventajas también tendríamos, para mí, el One Connect, que se desconecte toda la electrónica a un cacharro externo, es una ventaja enorme. Y podríamos dos ventajas más, el color, colorimetría de serie muy buena. Y para gamers, pues por supuesto, tenéis un input lag muy bajo, 11 milisegundos, tenéis HDMI 2.1, tenéis soporte de FreeSync y de VRR, con lo cual vais servidísimo. Y dentro de la electrónica vamos a poner parte buena y parte mala. La parte buena para mí sería el local dimming, me encanta que prefiera mantener el nivel de negros antes que mostrarnos hasta el último detalle, lo cual no tiene mucho sentido porque a veces son detalles tan mínimos que vemos un blooming bestial. Y hablando de blooming, un control de este muy bueno. Hay muy poco blooming, muy poca floración y es muy difícil verla, a no ser que lo forcemos con escenas concretas. Y para acabar vamos a hablar de las cosas negativas. Para mí, un precio muy excesivo, estamos hablando de 5.000 o 6.000 euros, un televisor de 65 pulgadas, es muy caro, muy caro. El 8K para mí sigue siendo un punto negativo bastante importante. Además, tenéis el efecto mosquito, tenéis una pérdida de casi la mitad de brillo al 100% por el 8K, tenéis también dentro de la electrónica, pues os decía que había partes buenas y malas, una peor definición en 1080p para abajo, o sea 1080p, 720p, 576p y TDT se ven bastante peor que un panel 4K. Y el 4K se ve más o menos igual que un panel 4K, quizá un poco peor, con lo cual todo es por haber metido un panel 8K en el televisor. En definitiva, un televisorazo espectacular, quien se lo pueda permitir por diseño, por imagen, por calidad de sonido, para jugar, y que no quiera un OLED por temas personales, por tema de día, que no hemos hablado mucho de ello, pero este televisor con plena luz en el salón se ve espectacular sin ningún problema. El filtro antirreflejos me lo he dejado también de los puntos positivos, un filtro que incluso enfocando un foco de luz al lado no refleja casi nada. De hecho, me comentó Samsung que desde la Q9FN creo que se utiliza un filtro nanométrico, es decir, a nivel de nanómetro, con lo cual podéis limpiar sin problema con los limpiadores
para limpiar las manchas sin quitarle el filtro antirreflejo. Y por lo tanto, como digo, pues un televisor muy recomendable. La verdad es que me ha encantado. Me parece que tiene mucha mejor imagen que la Q95T, que me dejó un poco frío. Y este televisor sí que puede competir perfectamente de tú a tú con cualquier televisor OLED. Y ya dependerá si preferís un negro un negro infinito, un negro profundo que te capta, que te enamora la vista, o preferís una imagen más impactante, sobre todo en la parte brillante, manteniendo unos niveles negros muy cercanos a un OLED. Ya habrá quien prefiera una opción, quien prefiera otra, ambas son respetables, pero desde luego juegan en la misma liga que los grandes, juegan en la misma liga que las OLED. Y como digo, el que se la puede permitir se va a llevar un televisorazo. Así que ya está, esto es todo, chicos. Hemos terminado con la review, espero que os haya gustado. Y como siempre digo, muchísimas gracias. Somos ya más de 26.000 personas, una auténtica barbaridad. Si os gusta lo que hacemos, por favor, dadle al like, suscribiros para no perderos los próximos vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra visita.